Bien. Entonces, si bien uno probablemente en la actualidad conozca mucho más de estos temas, aunque sea muy superficialmente, pero conoce, hace 30 años atrás la gente no tenía ni idea de nada de esto y por lo tanto había que hacer todo un esbozo, dibujo, esquema, y aún así creo que no lo entendían hasta que no desarmaban algo. A diferencia de esa época, en la actualidad, gran parte del estudiantado nunca abrió una máquina, no conoce, no le importa. Lo cual no sé si está tan mal o tan bien, no conoce. Entonces, la idea mía es mostrar algunos conceptos, algunos gráficos, muchas preguntas probablemente queden pendientes y hasta el final de la cursada no lo alcancemos a dilucidar porque faltan cosas, o sea, faltan saberes previos como para entenderlo. No porque sea súper difícil, sino porque si no se vio antes algunos conceptos físicos, no se va a entender. Por más que lo quieran memorizar, se lo van a olvidar. Que de eso no se trata. Mis asignaturas en general son conceptuales, pero al hueso, ¿no? Más o menos, me parece, creo. No, concreto. Yo no voy a pedir un detalle en el sentido de ver cuántos bits tiene tal micro, tal otro, o sea, no. Pero sí hablar de los registros, qué son los registros, cuáles son importantes, cuáles son relevantes, ¿sí? Porque necesito la memoria electrónica, que es un poco lo que vamos a ver, si bien todo el mundo ya, como les digo, ¿no? En más de una oportunidad ha comprado un equipo, le han dicho, esto tiene una memoria de tantos megabytes en su momento, de tantos gigabytes en la actualidad, y esto es bueno o es malo, y yo qué sé. Y como le decía al otro grupo del lunes, de un tiempo acá, la mayoría de la gente aprende a dar su opinión técnica sobre los equipamientos. A mí me encanta. Me encanta. Cuando la gente habla sin saber, me encanta. Yo si no sé, me callo la boca. Regla para mí de un técnico. O sabe o no sabe. Si no sabe, que no se note, se cierra la boca. Entonces cuando yo veo gente que opina y dice, no, tal máquina, ponele más RAM. Si es más RAM, mejor. ¿En base a qué? ¿En base a qué usted va a hacer un gasto del cual no sabe si se va a aprovechar? Comprar algo de gusto, uno ya lo hizo. Cuando aparecieron las primeras, iba a decir notebook, las primeras máquinas de escritorio, las desktop, uno compraba con esa cuestión, ¿no? De vamos con la RAM. Pero la ignorancia era supina en ese momento, no había internet, no había nada, no había libros, no había nada. Era como una aldea a la cual le metieron una tecnología por la ventana y un montón de vendedores de humo o de cosas ocultas empezaban a aparecer por todos lados con sus cursos de capacitación. En ese momento, la arquitectura que se vendía de la mano de los Intel soportaba al menos un megabyte, o sea, 1.000.000 de bytes en los bancos de memoria. Si bien tenía ranuras para más mega, y uno también compró 2 megas, no lo podía aprovechar. La restricción estaba en el sistema operativo. Muchas veces en las arquitecturas actuales, por más que los sistemas operativos van evolucionando, tienen restricciones, a pesar de que el hardware se puede especificar en términos de lo que puede máximo llegar a soportar, no necesariamente llegará al máximo en cuanto a ponerle recursos, en particular RAM, haga que su máquina rinda mejor. Entonces, hablar por hablar, sin haber hecho un análisis previo, incluso con las herramientas que le van a enseñar a ustedes desde los análisis de la información, análisis de sistema, está buena. No necesariamente yo tengo que aplicar eso al software, porque son herramientas que me permiten a mí acrecentar, a partir de la recopilación de datos, ¿sí?, mi información para la toma de decisión. Entonces, el hardware tiene que ser analizado de igual forma, tiene que uno
tomar datos de lo que quiere, debe tener en claro para qué lo quiere, y luego empezar a construir lo que yo digo un Frankenstein. Frankenstein en el sentido de que en forma teórica, el joven profesional, el que recién está saliendo del cascarón, no, no tiene experiencia, no maneja la calle. Entonces hace estas cosas, se fabrica un Frankenstein. Tomando datos de distintos lugares, termina produciendo, ¿sí? Termina produciendo una especificación técnica en donde cada parte es importante, pero el todo es malo. Y eso es como una regla general, ¿no? O sea, no necesariamente la suma de las partes me va a dar una cosa, por más que las partes sean buenas, superlativas, ¿no? O sea, tengo que verlo sistémicamente, el combo, ¿sí? En la totalidad de las cosas. Y eso se aprende con el tiempo. Entonces, antes de no saber, o perdón, antes de abrir una sugerencia sin saber, me callo la boca. No me crean a mí, presten la atención a la gente cuando hablan sobre las computadoras, sobre lo que dicen. Son todos expertos. Como cuando miran un partido de fútbol, que empujan el plato de comida con la panza. No, yo miro, lo disfruto. ¿Qué opinión voy a tener si yo nunca jugué a nivel profesional? Gasto mi energía en cosas que no sé. El técnico no debe sumar más lío al que ya existe. Tiene que ser una persona concreta. ¿Sabe o no sabe? Listo. Entonces, por eso ustedes van a ver que para mí es importante lo conceptual, lo que dura, mientras se mantenga esta tecnología. Cuando cambie, bueno, tenemos que aprender otra. Este slide lo voy a repetir varias veces, pertenece a un libro. Esto no lo inventamos los profes, esto están dentro de la gente que genera recursos escritos, por más que estén tan devaluados los libros, ¿no? Me acuerdo en uno de los libros de ficción de Ray Bradbury, cuando habla sobre la temperatura de ignición del papel, el futuro él lo veía como algo donde la gente iba a perseguir a los que tuvieran libros. Se equivocó. El propósito era que no leyeran. Se equivocó en el sentido que no hay que perseguirlo. La gente lo lee. Y está mal. Tienen que ganar en palabras. A mayores expresiones lingüísticas, mejor percepción de lo que los rodea. Si no puedo poner en palabras, estoy perdido. Entonces, vamos a seguir sumando algo de la jerga nuestra, ¿sí? Como el argot, esos términos propios, pero también lo otro que hace al conexionado de los conceptos que yo quiero y debo expresar en un final o en una evaluación parcial, sí es relevante que ustedes lo escriban bien, que se entienda. Ustedes están haciendo una carta de presentación de todo el esfuerzo que hacen a lo largo de semanas. Entonces, yo creo que ya vamos a estar. Somos como 110, así que vamos para adelante. En este diagrama funcional, porque no es más que eso, yo tomo de referencia un embrión, que es la computadora, y adentro como grandes áreas, grandes partes, como es el procesador o CPU, las unidades funcionales de entrada-salida y la memoria principal. Un algo que nace de la mano con el procesador. Un algo que nace con características similares al procesador en cuanto a su comportamiento electrónico, en cuanto a su tiempo de respuesta, en cuanto a tener en su interior espacios para guardar cosas de forma temporal.
La memoria principal, tal como la conocemos, es una memoria electrónica volátil, cuyo contenido desaparece si se desconecta la energía eléctrica. Esa es la definición teórica de la memoria principal. La memoria de trabajo sobre la cual se van a instalar, ¿sí?, las aplicaciones, la mano de conjunto de instrucciones, los datos que hacen referencia o que se necesiten para la ejecución de esas instrucciones, y el sistema operativo. Siempre está dando vuelta el sistema operativo con sus servicios, que no dejan de ser aplicaciones hechas con un conjunto de instrucciones. Sin sistema operativo, ¿el hardware puede funcionar? Sí, puede funcionar. El que no funciona es el ser humano. El que no funciona es el ser humano por su capacidad para interactuar sobre las señales eléctricas. Por eso necesita de una interfaz funcional que haga posible hacer uso de esos recursos que tiene la computadora. Y por otro lado, el software de base de la mano del sistema operativo gestiona esos recursos en forma eficiente y los presenta hacia el usuario en una forma abstracta. Quiere decir, no me presenta las características técnicas de los elementos como para ser usados, me presenta un algo. Por ejemplo, en el caso de las unidades de almacenamiento masiva, como puede ser un disco interno, un disco rígido, un pendrive, un SD, no se presentan diciendo soy disco rígido, soy SD con estas características funcionales, voltaje, corriente, potencia, ¿sí?, si es magnético, si es electrónico, si es flash o no es flash. No, no se presenta eso. Me dice C, D, F, E. Eso fue, creo que, la mejor construcción que hizo Bill Gates para que la gente, en forma intuitiva, rápidamente abrazara a la PC de escritorio como su herramienta. La podía llegar a comprender rápidamente. A diferencia de los Unix de la época, había que saber demasiados comandos, demasiadas cosas. Eso quedaba relegado a gente que ya sabía. Por eso Unix no fue un boom que se instaló en la sociedad y la gente lo abrazó. Las unidades académicas a lo largo del país hacen que dentro del mundo académico se use mucho Linux, Unix, y lo que es peor, se enamoran de la tecnología. No está mal utilizar esa herramienta. Lo que pasa es que hay un mercado laboral y un destino del conocimiento para el cual nosotros estudiamos. Y un soporte técnico para las cosas que no sabemos. Entonces, es medio filoso, o sea, enamorarse de la tecnología, porque puede ser que a mí me encante, porque me encanta, sea difícil, alardear de todo mi conocimiento, y después el laburo que hay en la calle no tiene nada que ver con lo que yo alardeo dentro del ámbito académico. Por eso le digo que el técnico no se enamora de la tecnología, la usa, y sigue aprendiendo para no quedar obsoleto. Para no quedar obsoleto. Esa es un poco la regla general de todas estas cosas. Después, no me hagan caso, vayan verificando a lo largo de los años que tengan dentro de la universidad qué es lo que pasa y qué les pasa a ustedes frente al conocimiento. Después, casi al final de hoy, voy a mostrar algo de los sistemas de interconexión o los buses, a fin de redondear un poco la primera imagen de una computadora y su organización interna, ¿no? Para mí, a grandes rasgos, los dos cursos me deben dar como resultado una persona que conozca de qué va una computadora de escritorio. Puedo llegar a mostrar algunas cuestiones a nivel servidor casi al final del año, de la cual van a entender qué es el hardware, pero no van a saber cómo corno se aplica. Y entonces ese dato también se va a perder. En cambio, la PC de escritorio usted la usa cotidianamente, sea una desktop, sea una notebook, sea una netbook, ¿sí?
lo están continuamente utilizando. Y muchas de las cosas las van a seguir reforzando en la medida que la usan. No digo a nivel conocimiento, ¿no? Salvo que sean docente, uno no va a machacar y va a andar todos los días practicando con los binarios, yo qué sé cuánto, ¿no? Por más que tenga una educación formal, por más que lo haga, pero lo va a ir perdiendo si no lo usa nunca más. Entonces, a eso yo me refiero con tener el concepto y si en algún momento lo necesito, lo repaso y salgo nuevamente hacia adelante. Bien, la idea es hablar un poquito de RAM, porque es necesaria, porque hace la electrónica, un poco de ROM, es otra memoria electrónica que también existe dentro de la misma máquina. Diferencia entre RAM y ROM, para mí, insisto, por más que las dos sean electrónicas, su funcionalidad es totalmente distinta. Yo siempre cuento, y creo que ya lo he contado acá, me escribe todo muy bien, todo bárbaro, y me dice, bueno, al final, bueno, la RAM termina siendo algo igual a la ROM, y ahí arruinó todo lo que escribió. Si la RAM es algo igual a la ROM, ponele ROM, no le digas RAM. ¿Sí? Entonces, sean coherentes, reléanse cuando escriben, porque el pobre tipo que los tiene que corregir, primero tiene que entender la letra. Se hace el sonso por la falta de ortografía. Y luego entender lo que dicen y cómo lo dicen. La pobre, ¿cómo es? Clasificación que yo les voy a dar, pobre porque no voy en detalle, en el sentido de por qué las RAN eran así o así, no importa, son parte de la historia, simplemente mostrarlas para quien nunca los vio y mostrar también para quien nunca los vio las ROM. Dónde se aplica, y eso casi al final, cómo identificar las cosas dentro de una máquina, ¿no? Es como en la primera de Matrix, Neo se da cuenta que todos son números, ¿sí? Y así es, el procesador identifica todas las cosas con números. Y si las tiene que identificar con números, esos números, ¿cómo tienen que ser entre sí? Pueden escribir, ¿eh? O sea, listo, vamos a ver. Y esta es la última parte que a mí me interesa, lo tomo, etcétera, etcétera, hago problemas con eso, le rompo la cabeza con eso, porque es importante que piensen. La RAM, para quien alguna vez armó, la ve representada como si fueran en tabletitas que se encastran en un soporte, un zócalo, con unas grampas al costado. En general, todavía se mantiene este tipo de anclaje en las máquinas de escritorio de tipo desktop. A lo mejor, en el caso de las netbook, el anclaje es más bien en diagonal, también tiene unos ganchos y calzan de forma horizontal, ¿no? Pero la idea es que queden bien ancladas mecánicamente porque, como les decía, si bien trabajan con baja energía, un chispazo a su nivel puede llegar a quemar el elemento. O sea, entonces, ¿qué parte del elemento se puede quemar? Cualquiera. De cualquier forma, una vez que se quemó alguna parte, no te sirve más. ¿Por qué? Primero, porque no hay repuesto. Y segundo, porque el nivel de detalle para, digamos, llegar a detectar de dónde va la falla, lleva un tiempo y un nivel de instrumental que no justifican tirarle y comprar una nueva. Eso es un poco la tecnología de los últimos 30 años, ¿no? O sea, se rompe, se tira, se pone uno nuevo. Se puede reparar artesanalmente, todo se puede hacer. Si tengo el tiempo, si tengo las ganas, si tengo el instrumental, si tengo el repuesto. Hay muchas veces en nuestro país que la gente tiene el conocimiento, no le digo en esto, pero en muchas otras cosas que son más grandes, más groseras, y no está el repuesto. Y no está. O el repuesto, el que lo vende, es tan abusivo que representa a lo mejor un 50% del valor de la unidad que se quiere reparar y se tira. Pues el cliente que va a decir, reparo y me queda viejo, pero reparado me compro uno nuevo, me compro uno nuevo.
siempre son cosas que uno debe sugerir qué hacer frente a determinadas situaciones que involucren dinero. Por eso tengo un cliente y por eso me pagan, ¿no? No para quejarme, sino para asesorarme. Entonces, la memoria RAM la ven así anclada, pero no siempre fue así. ¿Sí? Tuvo toda una evolución en cuanto a su presentación. La palabrita RAM, digamos, es una sigla que viene de una memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory, lo cual no quiere decir que si yo voy a la posición 2, aparezco en la 5. ¿Sí? No ese azar, sino que no depende para llegar a la posición 2 de una secuencia previa ordenada. No es que te va a pasar por la 0, la 1 y llego a la 2. ¿Sí? Es un acceso directo a la ubicación que yo deseo. La memoria RAM como tal es una memoria, como le dije, una memoria electrónica. Es volátil porque su contenido, como le dije también, desaparece ante la falta de suministro eléctrico, pero permite que graben cosas y que se puedan leer cosas que ya están grabadas dentro de esa unidad. Ahí lo que agregué yo es que no se admite el concepto de borrado en ninguna de las cosas que tiene la computadora. O sea, borrar no significa, digamos, perdón, no tiene un significado en el sentido eléctrico. Entonces tendría que yo codificar, decir, bueno, este número, cuando está en un lugar de almacenamiento, significa borrado. Y al entregar ese valor, estoy perdiendo una combinación posible solo por el hecho de decir que está borrado. Acá me hacen dos preguntas. Uno de los chicos me dice, ¿es una memoria de acceso aleatorio? Sí, pero yo lo que les traté de aclarar que no es un aleatorio de azar, ¿no? Por eso le dije, quiero ir a la 2 y aparezco en la número 10. No. Es un acceso aleatorio en el sentido que no tengo que tener una secuencia previa para ir a un lugar en forma directa. ¿Puedo hacer un acceso secuencial? Sí. Podría ir por la 1, la 2, la 3, la 4. Ustedes van a hacer programas que hacen ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo es? El hardware en sí, para este caso de la memoria de trabajo, no necesita una secuencia previa para acceder al dato. Puede ir en forma directa. El otro chico, Patricio, me dice, ¿qué pasa si una computadora utiliza más RAM de la que posee? El que utilice más RAM de la que posee, no, está medio raro como se formula, ¿no? Si posee 10, no puede usar 20. ¿Qué es lo que hace? O sea, no puede usar 20 de RAM. ¿Qué va a hacer el sistema operativo? Desde no hace poco, sino hace muchos años, pero muchos años, existe el concepto de memoria virtual. ¿Qué es algo virtual que hace como? Pero no es una RAM. Entonces se empieza a usar el disco rígido. ¿Sí? Este año lo voy a dar, porque si no, no lo conocen. Entonces yo pensé que ya sabían y qué sé yo, y no saben. Entonces este año se lo voy a describir tanto al electromecánico como al electrónico, como para que vean que son dos tecnologías totalmente distintas. Puedo asegurar en carne propia que los electrónicos también se rompen. Se bancan los golpes, ¿sí? Pero ¿por qué se rompen? No sé por qué se rompen. En una máquina cuidada, apagada, todo, la prendí y no anduvo más. Chao, se rompió el área de arranque y no es que lo formateé, no, se rompió, chao, se murió. Entonces, por eso voy a tratar de explicar en qué consiste un disco de estado sólido, ¿no? Entonces, para estos casos, cuando la RAM no alcanza, el sistema operativo se les apaña para fabricar un pedacito de RAM dentro del disco rígido. Con lo cual, si el pedacito de RAM es igual al RAM que tengo, voy a degradar toda la velocidad a la velocidad del disco. No es mucho negocio hacer mucha memoria virtual. De hecho, los sistemas operativos cuando se instalan recomiendan esa área de intercambio, esa área de memoria virtual que sea de un tamaño determinado. Entonces muchas veces los flacos vienen y me dicen, no, la verdad que yo decía, vamos a poner un número, ¿no?
que tenía que hacer 500 megabytes, yo hice 1 gigabyte y te jorobaste, flaco, porque el sistema va a interpretar que tenés una mega RAM y va a tratar de meter y meter y meter más cosas, pero los va a ir poniendo en un disco, y entonces va a tener problemas, porque el disco es lento. Entonces, eso es lo que pasa cuando yo pongo cosas, ¿sí? Configuro mal, haciendo que tiene más RAM, y en realidad no lo tiene. Voy a degradar la velocidad del sistema. Le dejo pendiente los discos, porque si no, no termino el tema. Así que les debo la respuesta. Después, cuando veamos discos, pregúntenme todo lo que quieran. Si no, vamos por los discos y todavía no hicimos ni qué es una RAM. Entonces, yo acá lo que quiero aclarar bien es que el concepto de borrado como tal me llevaría a mí a establecer una combinación de ceros y unos diciendo este valor significa borrado. Y no es así. Entonces, no existe eso. La memoria, ¿sí?, se accede a través de apuntadores. Y si me dice que el lugar está vacante, yo lo grabo. Le grabo un nuevo contenido porque está vacante. ¿Por qué? Porque me dijeron que estaba vacante. Es como me dice, mire, usted tiene que ir por acá. Me da un apuntador, me dice acá. Y entonces, si el valor anterior era importante y yo no lo guardé, sí, chao. Lo perdí, lo aplastaron. Le pasaron por encima. Entonces, así como cuando empiezan a aprender a programar, ¿sí?, les enseñan el concepto de variable, ¿no? Si yo le asigno un valor a una variable, por ejemplo, para hacer un sumador, no sé si han hecho eso aún, si yo el valor anterior me era importante y yo no lo grabé, le sigo sumando cosas, lo sigo aplastando. O las asignaciones. Me equivoco y a lo mejor uso la misma variable. Y yo venía acumulando valores y cuando le asigno en la última posición, chao, rompí todo y cargó el último valor. Esto es igual, con una lógica de apuntador, el mismo hardware se les apaña para decir algo está vacante, algo no está vacante. Lea de acá, lea de allá. Por eso, insisto, no existe el concepto de que algo está borrado. Y no es menor eso, porque en algunos lenguajes de programación muy amigables, hacen que yo me crea que las cosas son siempre de una forma determinada. Entonces decir, bueno, yo defino una variable y me inicializa el valor a, no sé, 0, por decirles algo. Inicializo digamos, defino un arreglo y me lo pone todo en 0. ¿Por qué? Porque eso se va a corresponder con un lugar en la RAM. ¿Y por qué tiene que estar vacío? Porque lo está diciendo vos. Entonces, hay otros lenguajes, muchos más estrictos, que si yo no inicializo las variables con un valor de referencia, no necesariamente tiene que ser 0, hace cualquier desastre porque descubre, cuando lee, basura electrónica que está dando vuelta porque no existe el borrado. Y me trae cualquier cosa y termina haciendo cualquier cosa. Pero la lógica está buena, sí, pero el dato está malo porque no lo inicializaste. Entonces hay reglas que van de la mano, ¿sí?, de estas reglas, ¿no? La regla del arte, ¿no?, en la programación, que pasan por esas cosas. ¿Sí? Yo a veces por un tema de funcionalidad hago atajos, pero yo tengo un arreglo a lo mejor hecho en memoria estático y no lo inicialicé y queda porquería, o lee porquería cuando yo lo trato de leer. Pero ¿dónde está la falla? La falla está que en la memoria puede existir un montón de ceros y unos que provienen de estados anteriores que no tienen nada que ver con tu aplicación, pero la aplicación, al no tener, ¿sí?, ciertos controles, encuentra lo que encuentra en la RAM. Entonces, sean minuciosos, cómo declaran las variables, cómo las usan, cómo las inicializan, ¿no? No es mi materia, no es mi materia, pero se frustran y no le encuentran el error. Porque el error no está en la lógica, está en cómo toman el dato. La RAM, para esto, que desde el punto de vista de hardware, en mi asignatura, ni se entera lo que van a hacer ustedes. Por eso, si hay más, menos, la máquina le da lo mismo.
Lo que sí, la máquina tiene restricción en cuanto a la cantidad máxima. Más allá de eso no lo puede sostener, o porque no tiene ranura, o porque no puede alcanzar todos los lugares que tendría dentro de una RAM. Por eso en las especificaciones técnicas de lo que ustedes llaman motherboard, dice hasta cuánto puede sostener. Muchas veces hay promociones, dicen, no, compre esta maquinita que tiene 2 GB de RAM, chiche, bombón, y barata. Y uno dice, ¿por qué tan barata? Porque a lo mejor los 2 GB con los cuales se vende, es el valor máximo. Y si yo mañana quisiera escalar el hardware, quisiera hacerlo a 4, me llevo la sorpresa que no se banca a 4. No hay barato, no hay caro. Hay un precio que va de la mano de la tecnología. Hoy está muy distorsionado el mercado nuestro porque estamos como muy empobrecidos y nuestro país está todavía en la época de la inmigración, ¿no? Cada uno se salva como puede, no como un concepto de nación. Entonces los precios, la gente cobra lo que quiere, me lo vende si quiere, por más que se lo pague, después me devuelve la plata, a mí ya no me sirve. El grado de inflación es tan grande que pierdo en ese ida y vuelta del dinero. Entonces, los proveedores hay que elegirlos también, si son confiables o no. O sea, todo eso se va aprendiendo en la calle. En el mundo académico todo es lindísimo, todos somos amigos, todos nos ayudamos, ¿sí? Exacto, uno de los chicos dice, se está vendiendo tecnología medio obsoleta. Yo diría que vieja. Se están sacando las últimas cucharaditas del fondo del tarro de dulce de leche. O sea, y como no hay nada, la gente compra, porque si yo tengo la necesidad de comprar, tengo que comprar algo, no sé, porque mi pibe tiene que hacer un trabajo para la escuela, porque empecé a estudiar esta carrera, por lo que corno sea, hay una demanda. Y si el mercado es chiquito, se va a vender todo hasta lo viejo. Entonces, no está bueno eso, pero es lo que tenemos. Entonces, dentro de eso que tenemos que ser pícaros para comprar algo que nos sirva, por lo menos un par de años, unos 3, 4, qué sé yo. No nos va a vivir por siempre. Entonces, vuelvo a lo mío. Conceptualmente la RAM es una unidad de almacenamiento electrónico que va de la mano con el procesador. Muchas veces en las preguntas yo digo, bueno, justifique por qué la RAM es necesaria dentro de una máquina. Y la RAM es una memoria que tiene muchas celdas, pero muchas celdas donde puedo guardar instrucciones, puedo guardar datos. Y el procesador tiene registros. Como dijimos, tenía pequeñas unidades de almacenamiento de un dato o de una instrucción por registro. También son volátiles, ¿sí? Se pierde si yo desconecto. Pero ni loco puedo llegar a almacenar en esos pocos registros toda una aplicación, y menos un conjunto de aplicaciones como las que hoy se ejecutan en cualquier computadora de escritorio. Entonces la memoria RAM se vuelve un objeto muy importante a la hora del procesamiento, porque va a ser el que sostiene en su almacenamiento las instrucciones y los datos que el microprocesador va a ir tomando para procesar. Y probablemente sea el destinatario de los resultados donde se guarde, ¿sí?, lo que se procesó, para luego, no sé, mostrarlo en pantalla, mandarlo a disco, sacarlo impreso, para lo que sea. Esta RAM, digamos, que uno habla, tiene ciertas características. Sí, yo no, uno de los chicos me dice, la RAM y el procesador son parecidos. Yo diría que no la pongas eso. Porque a lo mejor yo, en este contexto, ustedes me están entendiendo, pero ustedes escriben eso, fíjense, ¿no? Yo no voy a corregir, va a corregir el profe de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces dice, y el procesador es algo parecido a la RAM. Y el que lee dice, está sonado, hermanito. Si el procesador es parecido a la RAM ponerle procesador de nombre, o al procesador ponerle RAM. Yo digo solamente, y quiero aclararlo, que los registros internos del procesador tienen características volátiles igual que la memoria RAM. En el sentido, yo guardo algo, si desconecto la energía, se vuela.
Aclaro también que la cantidad de registros internos para almacenar instrucciones y datos son pocos, comparado con la cantidad de instrucciones que voy a tener en un solo programa. Y mucho menos cuando quiero tener muchos programas ejecutándose. Entonces yo necesito este almacén de cosas para irme sirviendo yo como procesador las instrucciones, los datos a ser procesados. Y también necesito este almacén o este lugar como depósito de los resultados. Hacen bien en preguntar, ¿eh? Yo no estoy reclamando nada, ¿sí? Por eso aclaro, no escriban así tan brutal, ¿no? No te contesto, vos mismo me dijiste un poco fuera de lo que es del tema, entonces déjame terminar un cachito. Después, si querés, si no te lo alcanzo a contestar, escribirme como es al correo. Bien, acá un poco es el machaco a lo que yo a veces Yo uso los slides en general, yo no tengo mucha habilidad para leer los slides, yo los uso de orientación, expreso mi conocimiento a través de las palabras, ¿no? Yo ya hablé Gonzalo pregunta cuál es la diferencia entre DDR3 y DDR4. Hay unos grandes videos que le explica todo eso, ¿sí? No es mi caso, y voy a aclarar por qué. Y sí, si llegan a poner algo de eso, yo, como aclaro, machaco, esto y lo otro, yo le pongo un 2 sin piedad, chao, ¿qué me importa? No me está dando bolilla. Están viviendo una historia propia. Y yo también vivo mi historia. Digo que la RAM, acá digamos, es lo que yo decía, vamos a machacar, es una unidad de almacenamiento de datos e instrucciones. Y se vuelve necesaria para el procesador que solo cuenta con registros internos por su gran capacidad de almacenamiento. Y se vuelve necesario su naturaleza electrónica por su tiempo de respuesta. Es muy bueno, es comparativo a la velocidad del procesador, siendo el procesador el elemento más rápido dentro de la máquina, ¿no? Sin este, como es, sin este acompañante, el procesador podría hacer poco y nada, ¿sí? Por eso la RAM nació como un elemento muy importante desde el comienzo de la mano del procesador para sostener todo aquello que no entraba dentro del microprocesador y su registro. La ROM también es una de las unidades de almacenamiento que tiene la máquina, la computadora a nivel electrónico, pero el destino de su funcionalidad es distinto. De ahí que ROM significa Read Only Memory, es una memoria electrónica que solo se la va a usar para leer su contenido. Quiere decir que su contenido no lo graba el usuario. Acuérdense, el usuario es la aplicación, el humano, otra máquina, ¿no? Sino que en el comienzo venían ya predefinidas de fábrica, se las grababa en fábrica, ¿sí? Su contenido, o admitía ser grabada a través de grabadores fuera de una computadora, que al hobbyista de esa época, al tipo que se dedicaba a eso por hobby, o a la persona que diseña y arma prototipos, le permitía construir dentro de esta memoria solo lectura una aplicación, un conjunto de aplicaciones o datos que le iba a usar con otro propósito, ¿sí? Y solamente se le va a usar para consultarla, se iba a tomar de esta memoria, no se iba a guardar nada en su interior, salvo lo que habían predefinido para su funcionalidad. Por eso, la ROM es una memoria permanente cuyo contenido no desaparece ante la falta de suministro eléctrico. El ROM se encuentra dentro del motherboard, ¿sí? Es una de las preguntas que surge recién. El motherboard para ustedes es esa gran backplane, esa gran tarjeta que tiene a todas las cosas conectadas ahí arriba, desde el procesador, el chip de video, el chip de audio, el de la red, ¿sí? Los estabilizadores en general o adaptadores de tensión que necesitan los distintos chips. Entre tanto está también la ROM. La ROM en general venía a lo mejor, acá hay una muy vieja acá a la izquierda,
¿sí? Está montada sobre un zócalo, ¿sí? Como si fuera un dispositivo que tiene huecos donde se pincha el componente y queda rígidamente o atrapado mecánicamente para que no se produzca ningún movimiento, ningún chispazo que lleve a un uso malo. En la actualidad, las ROM también existen en las máquinas, pero tienen algunas otras virtudes. Bueno, yo voy a comentar algo, ¿no? Pero estos modelos iniciales eran mucho más robustos porque no podían ser atacados tan fácilmente porque no admitían ser regrabados. ¿Sí? Toda la ventaja que vamos agregando también suma un grado de inseguridad, o sea, eso es natural dentro del mundo tecnológico, ¿no? Entonces, su contenido no va a desaparecer cuando yo corte el suministro eléctrico. Por eso se habla de unidades de almacenamiento permanente, ¿sí? Eso queda ahí dando vuelta y se lo puede reutilizar cada vez que le paso energía, ¿sí? Entonces, la grabación puede darse en fábrica, puede darse en forma artesanal en circuito destinado, o la más moderna se da en el mismo circuito donde funciona de manera eléctrica, ¿sí? No sé. Me pregunta si la ROM está en los cartuchos de Family. No sé qué es Family. Family Game, ¿será? Y aún así no sé qué es el Family Game, pero sí, parece que sí, total. ¿Cómo es? Era algo permanente, ¿no? Los cartuchos en las viejas, lo que se llamaba, ¿cómo es? Home computer se llamaba. Eran unos teclados que adentro estaba la máquina y se le enchufaba a la tele. Y acá en el país se usó solamente para jugar, eso tenía potencia instalada como para programar cosas, pero la gente no lo usaba para jugar. Hoy también la Raspberry Pi te viene montado, si quiere, uno dentro de un teclado y lo usan para jugar, ¿no? No estaba mal, pero puede hacer un montón de cosas. Pero bueno, si no sé, termino jugando con lo que me dan, ¿no? La prueba está históricamente en estos últimos 20 años lo que hicieron con la tecnología. Esta memoria de sobrelectura tiene un propósito, ¿no? Tiene un propósito que su contenido es necesario, por eso se lo pone disponible a través de este chip para que los usuarios tomen de ahí instrucciones y datos que hacen al comportamiento de algo. O sea, el fabricante, ¿sí?, incluye dentro de los ROM comportamientos que hacen a la placa que está vendiendo, a la placa electrónica que está vendiendo, ¿sí?, que tiene un comportamiento asociado, no sé, sus señales de eléctricas que van y que vienen, que inicializan, que apagan, que encienden, ¿sí?, y las describe a través del software que incrusta o los datos que pone para la configuración. De esa manera, el fabricante no le dice cómo lo construyó, sí le dice cómo hay que usarlo. Y es parte del usuario, ¿sí?, quien toma esas primitivas y lo transforma en un software a lo mejor mucho más grande, como es el caso de los sistemas operativos. El sistema operativo, su mayor ventaja es que alguien ya le dijo cómo funcionaba ese hardware. Lo que no es menor lo que voy a decir ahora, lo que agrega es la funcionalidad del sistema operativo. Construye una interfaz amigable y gestiona los recursos en forma eficiente. Hay que hacerlo, ¿eh? Cuando la gente a veces, no sé ahora tanto, a la gente hoy día no le importa nada de nada, pero hace unos tiempos en el mundo de los informáticos, eh, fácilmente decíamos Windows es malo, Linux es mejor. Y yo preguntaba algo sencillo. ¿Cuántos Windows hiciste, Flaco? ¿Cómo se hace un Windows? ¿Qué conocimiento tenés de programación de bajo nivel para hacer un sistema operativo? Para que alegremente diga, este es malo y este es bueno.
Por eso le digo que a mí me da mucha risa cuando la gente habla y habla y habla. No tiene autocrítica. Son todos autorreferenciables. Son todos geniales. El país está hecho pedazos. O sea, sean críticos de ustedes mismos. Valórense, pero tengan autocrítica. No pueden ser unos pobres miserables, como los que ven en todos los medios, ¿no? Donde ellos son fantásticos y los otros son los malos. Entonces, cuando se habla con tanta liviandad de la tecnología, es porque el aire es gratis, como decía mi viejo, ¿no? O sea, y hablo lo que se me canta porque quiero. Pero un técnico no puede decir eso. Un técnico no puede decir a un cliente esto es malo, esto es bueno. Yo qué sé. La tecnología va evolucionando, tal vez lo malo de hoy mañana esté fantástico. Y quede preso lo que decía. Quedé enamorado de la tecnología que creía que iba a ser virtuosa. Quedé obsoleto. Ser obsoleto es que el conocimiento que tenía se me volvió viejo. Entonces, el fabricante, que no hace un ROM, sino que hace toda una placa que tiene funcionalidad, no necesariamente tiene una placa de computadora, puede ser la placa del lavarropa automático. Es una placa electrónica, el controlador es una placa electrónica, pero la secuencia de pasos están incrustados en un ROM. Y hay el chip que las toma, las ejecuta, dice, ah, me apretaste el botón azul y no el rojo, tengo que hacer tal cosa. O toma la información de un sensor y dice, se llenó de agua, tengo que tengo que poner en funcionamiento el motor. Y esa secuencia que automatiza el lavado quedó grabado en algún lado. Esos programas están grabados en algún lado, porque yo por ahora el lavarropa, por ahora, no tiene una entrada USB donde yo le ponga el programa. Hace, y es generado a través de un teclado mecánico, una membrana táctil, lo que sea, lo que yo deseo a nivel programación. Entonces, un fabricante le entrega, en ese caso, los lavarropas, no hay un sistema operativo, el ROM tiene un sistema que hace operativo al producto. ¿Pero por qué? Porque tiene una sola tarea a llevar adelante. La computadora nace con otro propósito, ser como una máquina de múltiples comportamientos de acuerdo al software que se ejecute. Sí, totalmente. Hay un chico, no sé, Agustín, me dice, es como el Arduino. Y si yo le digo, es como el Arduino, muchos van a decir, ¿qué carne es el Arduino? ¿No? Pónganle como en mi glosario, lo que no le entendía el profesor, pon Arduino, búsquenlo. Es una plaquita que se usó durante mucho tiempo para educar, es muy buena para enseñar. Es un juguete. A nivel industrial no habría que usarla, porque hay gente que lo usa, porque no tiene un montón de normas de seguridad que tienen que tener las placas que se usan para actividad industrial, pero sirve para automatizar procesos. ¿Sí? Por eso uno cuando carga la aplicación en un Arduino, lo que está flasheando es su ROM interno, su firmware, ¿no? Eso lo vamos a, yo voy a dedicar toda una clase a eso, así que no se apuren. Déjenme terminar esto, porque esto entra al parcial y todo el otro no entra. Entonces déjenme terminar. Entonces, es realmente una ayuda para los que generan software por encima de esa placa, a fin de sostener conocimientos que el mismo fabricante me entrega. Entonces, ¿sí? No necesita entregarme el cómo la fabricas, me da las pautas para que la use, a nivel primitiva. No para mí, no para mí, usuario que mete los teclas o empujo mouse, ¿no? Para los que generan software de bajo nivel, para los que generan sistemas operativos, ¿no? ¿Cuál sería la otra? Que la gente que se dedica a eso estimulara con señales eléctricas, sacara resultados, tratara de esbozar y armar un modelo de cómo es el comportamiento de una determinada placa electrónica. Y ese comportamiento podría salir muy lejos del que es realmente idéntico o
no lo entendería, yo qué sé. En cualquiera de los casos tiene incertidumbre. Por lo tanto, le viene bien si el mismo fabricante dice, che, esto funciona así. No me dice cómo lo fabricó, pero me dice qué es lo que puedo utilizar de eso. Y está fenómeno. Y sé que ese contenido no se va a perder, o sea que lo puedo usar de referencia para que arranque el resto. Acá voy a mostrar una serie de imágenes, más que todo, ¿no? O sea, una ROM puede ser esto, puede ser eso, otros encapsulados que se clavan, se sueldan. Las RAM, estas medias viejitas. ¿Sí? Por eso, si uno le preguntara qué diferencia entre una ROM y una RAM, es funcional, ¿no? La memoria, digamos, la diferencia radica en que ambas son almacenamiento de datos e instrucciones, pero la RAM es volátil y admite ser regrabada en funcionamiento. La ROM es permanente. ¿Sí? Su contenido dura mucho más allá del corte del suministro eléctrico. Ambas están hechas en base a un sustrato de silicio. ¿Sí? Los chips, no, estas placas son de epoxi, son como un plastiquito acá abajo, ¿no? Esto es lo que lo sostiene, ¿no? Se llama PCB, y sobre eso se incrustan los distintos chips de silicio, ¿no? Básicamente las RAM van a tener mayor densidad de almacenamiento, va a ser más grosero la capacidad que tiene respecto a una ROM. Su velocidad de respuesta son distintas, ¿sí? La alimentación eléctrica es diferente, el consumo es distinto, si consume menos, disipa menos calor. El anclaje mecánico puede ser distinto y el tamaño físico probablemente sea distinto. Esto es lo que yo le decía. No es que voy a describir cada uno, sino que lo muestro directamente. Los primeros RAM, primero que eran todas estos son de silicio, los chips, ¿no? Eran unidades individuales, estaban sueltas, estaban en forma discreta los chips de silicio, y se ponían, no sé si alcanzan a ver acá, y unas patitas atravesaban el soporte y se lo soldaban. Después empiezan a aparecer estas plaquitas que tienen pinches y se los pincha sobre un zócalo lineal. Hasta que ya con los modelos de escritorio, ¿no?, de la familia 486 o 386 aparecen estas tabletitas que tienen peines y los anclajes ya empiezan a ser sujetados por los costados, ¿no? Esto puede ser una placa actual, ¿sí? Las dimensiones no han cambiado. Lo que iban variando era la cantidad de conexiones que presentaban hacia la placa madre, el volumen de almacenamiento que eran capaces de sostener, era la gran diferencia entre los distintos elementos. Esta, bueno, obviamente ya es una placa mucho más compleja, es una RAM de notebook, ¿sí?, que tiene su unidad de almacenamiento, pero tiene un controlador que hace posible que se lo pueda aprovechar totalmente, ¿no? Y los tiempos de respuesta son bastante importantes, y se trata de que no consuma mucha energía, sino disipa tanto calor. Hay que preguntar. No sé si es menor o peor, o sea, es distinta, o sea, porque me dice la RAM de la notebook es mejor, es distinta en el sentido de que yo en el notebook, yo creo haberlo dicho, en la notebook o la netbook o en todas estas cosas que son chiquitas, lo que no tengo espacio para disipar calor. Entonces tengo que tener cosas más densas en cuanto a su almacenamiento que consuman poca energía, porque no tengo posibilidad de ponerle demasiadas cosas. Si ustedes se fijan en las netbook, no sé si han desarmado alguna vez, si no miren ahí en internet, la netbook no tiene un ventilador como tiene la notebook o como tienen las máquinas de escritorio. ¿Por qué? Porque no tiene espacio. O sea, tendría que tener un ventiladorcito muy finito
Y la verdad que no, la disipación la logran con un cacho de cobre que le ponen arriba de los elementos que se calientan más rápido y nada más. Y yo insisto, no me creo a mí, desarman, miran, si se presta cuidado cómo desarman, no van a romper nada. Pero bueno, yo qué sé, yo no llamo vamos a desarmar todo, ¿no? O sea, cada uno en su curiosidad puede hacer cosas, ¿no? La DRAM, como le decía, perdón, la RAM, cuando yo les pido clasifíqueme la RAM, y yo al otro grupo también se lo dije, ¿no? No me pongan DDR1, DDR2, DDR3, 4, 5, 7, porque yo voy a tomar que está mal. Las familias RAM se dividen en dos tipos. Las dinámicas, que son todas estas DDR que andan dando vueltas, y las estáticas, que son las que realmente mucha publicidad no le hacen, pero son tan importantes como las otras. En los tipos de ROM, yo voy a encontrar ROM de este tipo, como uno de los chicos me acordaba, como en el BIOS. Este es un BIOS viejo, antes había dos o tres fabricantes de BIOS. Los BIOS no dejan de ser ROM que tienen guardado en su interior pautas para el funcionamiento de un equipo. De hecho, la palabra BIOS, ¿sí?, significa Basic Input Output System. Tiene un sistema básico de entrada-salida para manejar este flujo de cosas, de mensajes que van y vienen dentro de una máquina. Los BIOS tienen algo más, que en este momento no viene al caso, que yo después voy a contar. Las ROM nacieron con todas las placas, insisto, que tienen inteligencia a fin de que el fabricante no transmitiera cómo funciona desde el punto de vista de cómo lo hizo, sino la funcionalidad que puede aportar a través de primitivas. Las ROM inicialmente se fabricaban su contenido en fábrica, no había chip que yo pudiera grabar en mi casa, hasta que aparecen tanto las PROM, que son las ROM programables, y las EPROM, que es una versión superadora que permitía borrado, en el sentido que la PROM admitía una grabada, y después si lo hiciste mal, o no te funcionó, o no te sirvió para tu proyecto, había que tirarlo. En la EPROM admito la capacidad de borrar. Lo que pasa es que en muchas de las PROM y las EPROM, lo que yo tengo son circuitos en paralelo, de lo mismo, pero más de uno. Entonces, cuando yo digo estoy borrando, lo que estoy borrando, estoy desechando un circuito que no anduvo y estoy poniendo otro. Algunas no las contesto, las preguntas claro, porque las voy a ir contestando cuando me dejen seguir adelante. Y estas ya son mucho más utilizables por parte de los diseñadores, hobbyistas. ¿Por qué? Porque a diferencia de las anteriores, que a lo mejor podían y me permitían una o dos grabaciones, o tres por componente, superado eso, el componente queda inútil, ¿sí? Estas van a admitir por lo menos 10, 15, 20 o 100 ciclos de grabación, de regrabado de contenido, porque tiene otra tecnología. Las VPROM son ROM programables, pero borrables a través de la luz ultravioleta. Las EEPROM son ROM programables, pero eléctricamente borrables. Quiere decir que no solo, ¿sí?, voy a programar con electricidad, sino también las voy a poder borrar con electricidad. En el caso de las PROM y las EEPROM, yo necesitaba un circuito externo para grabarlas, regrabarlas. En las C cuadrado PROM, las EEPROM, a lo mejor uso la misma placa para producir el cambio de su contenido. Y uno puede decir, bueno, pero entonces la ROM es como una RAM. No. Las ROM, ¿sí?, de las manos de estas últimas que se pueden grabar y borrar eléctricamente, pueden ser regrabadas, pero no cuando la máquina está funcionando. Se regraban en una actividad de regrabación. Funcionalmente, solo aportan contenido cada vez que se las
produce un acceso sobre esa unidad de almacenamiento electrónico. No es que yo en una aplicación en ejecución puedo ir, regrabar, pongo, saco, sigo fabricando datos, etcétera, etcétera. No, no. Yo no estoy frente a eso. Yo lo que estoy frente a una unidad de almacenamiento permanente que admite ser regrabado perfectamente. ¿Sí? Que admite ser regrabado muchas veces perfectamente. ¿Por qué? Porque a veces hay que mejorar los contenidos, porque hay veces que hay que modificar lo que hemos hecho. Acá tenemos otras de tipo de cuadrado PROM. Esta es una VPROM. La VPROM, no sé si alcanzan a ver todos a la derecha, tiene como una ventanita el chip. El chip tiene una ventana para borrarlo con ultravioleta. Se le pone una lámpara ultravioleta y se borra todo el componente. No se puede borrar por tramos, se borra todo. Y una estampilla se le pone como esta que acá aparece a mi BIOS encima para hacer oscuro esa zona y entonces ninguna descarga ultravioleta por accidente, como puede ser un fluorescente, la luz solar, etcétera, me borra el ROM. Es más, si estos ROM participan aportando las primeras instrucciones para que la máquina arranque, no es menor que su contenido es súper importante. Y si se borra, la máquina no arranca. Anda todo fantástico, pero yo no puedo hacer uso de esa máquina. Lo último que ustedes ya conocen sí son las flash. La flash, yo voy a mostrar acá una SSD, que no es el caso de las ROM que van sobre el equipo, pues no tengo una imagen, pero sí todos tenemos asociado este tipo de memoria permanente porque usamos celular, porque, no sé, tiene una cámara fotográfica, porque la vieron en alguna figurita, ¿no? La flash es una memoria también de silicio que permite ser regrabada, pero no deja de ser una ROM. Es que yo grabo ahí algo de forma permanente, no es volátil. Y continuamente no estoy grabando y leyendo, sino que estoy, ¿sí?, usando el contenido para... En el caso de las flash, que forman parte de las ROM, sí, eso ya lo aclaré. En el caso de la flash no se pueden grabar mientras está en funcionamiento, que es lo que dije yo. O sea, la ROM permite ser regrabada, pero no en funcionamiento de forma continua. La flash tiene una ventaja frente a la EEPROM en cuanto a densidad de almacenamiento, en cuanto a disipación de calor, consume menos energía, y en cuanto, digamos, a costo. ¿Qué problema tiene la flash? Como la palabra dice, las flash son flashables. Y eso no es menor. Quiere decir que se pueden, igual que las EEPROM, grabar en el mismo circuito que las sostienen. Y si bien son regrabables, esa regrabación no puede darse por accidente. Se me borró la ROM porque, no sé, hice una cosa mal. No, no, no. Para regrabar tiene que haber intencionalidad, porque tiene que hacer varios pasos previos para poder acceder a la opción de grabado. Con conocimiento yo llego al flash. Si no, no lo puedo hacer. Accidentalmente no lo voy a romper. De hecho, hay muchas motherboards que en la actualidad vienen con redundancia en ROM. Tienen más de una ROM
Porque los sistemas operativos se van apoderando cada vez más del hardware y le permiten hacer lo que ellos quieren hacer. Hay muchos de los motherboards que admiten el modo seguro, que es muy compatible con los Microsoft, pero si yo instalo otro sistema operativo y está habilitado, ese modo legacy que tiene, ¿no? Donde va a reconocer todas las unidades, no necesariamente la unidad de disco rígido, puede llegar a romper. Primero, el sistema que esté instalado, y luego puedo reflashear la ROM y utilizar el equipo. No es con esa intencionalidad, pero de tanto dar vuelta, necesariamente puede identificar que está siendo agredido y flashea el ROM. Después se puede recuperar. Se presenta una pantalla azul donde recompila todo y puede tomar la copia del ROM que tiene. No sé si es una ventaja o no, es algo que se va aprendiendo a medida que le van ocurriendo algunas de las cosas. No está documentado tampoco. La flash de por sí es una gran ventaja por ser unidad de almacenamiento permanente, barata en cuanto a densidad de información que se puede grabar, tiempo de respuesta y consumo de energía. Pero siguen siendo ROM. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo evoluciona la ROM? Y primero fueron el ROM grabado en fábrica, después vinieron las PROM y las EPROM, que tienen que ver con actividades más bien de prototipado, si no quiere decir hobbyistas, ¿no? La gente hace prototipos, graba comportamientos en su ROM, que luego en tiempo de funcionamiento van a ser las primitivas que va a usar para hacer determinadas cosas. Después aparecieron las VPROM, que son las PROM que se pueden borrar a través del uso ultravioleta, que fueron sustituidas por las EEPROM, que podían ser grabadas y borradas desde el punto de vista eléctrico, ¿sí? Y al final aparecieron las flash. Vamos a ver algunas cosas en detalle y en otras las vamos a dejar hasta acá nomás. La memoria dinámica de la DRAM, la memoria dinámica RAM, es una memoria cuyas celdas internas continuamente se van descargando. Entonces, ¿pero qué me dijo? ¿Me mintió? No. La memoria RAM es una memoria volátil, cuyo contenido permanece mientras tenga suministro de energía eléctrica. Ahora, la memoria dinámica RAM, que es la que nos venden, ¿no? Es una memoria que a partir de, más allá de tener esas características, su contenido tiene fugas, va drenando energía. Con lo cual, para asegurar la calidad del dato, necesita tener, ¿sí?, carga eléctrica regenerativa de a ciclos. Y esos ciclos van a actualizar la memoria RAM por filas o por columnas, según cómo se interprete que es más conveniente para actualizar el contenido. Y la RAM se la puede ver como una matriz, ¿sí?, una matriz de bits, en donde cada bit está en la intersección de una fila y una columna. Ahora les voy a mostrar. Estos ciclos de actualización se les llama ciclos de refresco. No me pongan que refrescan, ¿sí? No, acá no hay frescas. Acá hay ciclos de actualización de contenidos que nos maneja el procesador como unidad inteligente para asegurar la calidad del dato que está almacenado internamente. ¿Por qué se da esto? El por qué se da que las DRAM pierden el dato es que el bit está constituido en un capacitor que aparece en un transistor. La celda básicamente estaría constituida con un transistor, y el transistor es un elemento cuyo comportamiento de dejar pasar o no depende de si se le entrega energía a una determinada entrada de ese elemento. Pero
no es el capacitor el que tiene el dato, sino, perdón, no es el transistor el que tiene el dato, sino el capacitor que nace con ese transistor. Un capacitor es un elemento que es capacidad de almacenar carga, y mientras yo no una los extremos, esa carga no se pierde. Eso se usa mucho para estabilizar el suministro de energía eléctrica. Pongo estos capacitores que muchas veces lo escuchan como filtros. Está filtrando el ruido que puede venir de que la energía eléctrica con la cual usted está alimentando oscila, y eso no está bueno, necesita algo continuo, como yo dije en las primeras clases. Pero este capacitor, a diferencia del que uno puede comprar, es un parásito. Es algo que surge como una consecuencia, no como algo buscado. Yo buscaba hacer un transistor, hice el transistor, pero apareció un capacitor. Y ese capacitor se lo emplea porque está bueno, porque ocupa poco lugar para sostener un bit. Lo malo que tiene por ser parásito es que su contenido va drenando. Para asegurar la calidad del dato es necesario tener ciclos de actualización, ciclos de refresco, de la mano del controlador o el uso del procesador principal. Acá hay un transistor dibujado, esto es un transistor MOSFET, metal óxido silicio, transistor de efecto de campo, pues se llama FET, sobre el cual aparece un capacitor. Y este transistor, de acuerdo al valor que le pongan en el gate, o sea, en esta patita, o bien conduce, o bien está abierto. Si conduce, me permite a mí suministrar carga por este circuito, y esto queda a lo mejor en un 1. O si lo paso a 0, va a drenar y va a parar todo al diablo. Lo que pasa es que esto tiene pérdidas. Por eso necesita de ciclos de actualización. Un capacitor, se me viene todo. Un capacitor se lo puede ver como si fuera una canilla, pero un transistor se lo puede ver como si fuera una canilla, por el cual va a circular agua. Si esta esclusa se abre, si esta esclusa no se abre, por acá no circula ningún agua. Esto es igual. Esta sería como mi esclusa de la canilla, circula agua, circula corriente eléctrica, si esto se polariza adecuadamente. Si no se le pone carga, no anda. Entonces, mi transistor es una unidad elemental dentro del campo de la electrónica capaz de hacer de pasa no pasa, flujo por él. Si eso yo lo conecto a un capacitor, sería capaz de entregarle carga a otro dispositivo. Lo que pasa es que acá el capacitor no es externo al transistor, está dentro del transistor, por más que yo lo dibujara así. Y por estar adentro y no deseado, pierde carga. Para asegurarse el destino y la calidad de ese dato, lo que se hace son ciclos de refresco. Esto simplemente es una visión de cómo asociar esto. Si cada uno es un bit, yo podría poner 4 columnas de estos transistores, fabricaría un byte hecho con transistores MOSFET. Y armaría otro byte, y otro, y otro, y otro. Los chips, como son de naturaleza volátil, pero encima son dinámicos, o sea, pierden el contenido, también van a tener un circuito que los permita actualizar por fila RAS, por columna CAS. Todo esto obviamente no lo saben, lo voy a tratar de saber para finalizar los cursos ya a fin de año. Y voy a tener unidades que me permitan conmutar entre columnas y columnas para que esos ciclos de actualización lleguen y el dato que está en el capacitor siga siendo el que grabó el usuario. Puso un 1, que conserva un 1. Puso un 0, que esté en 0. Que no se cargue con cosas raras. Las unidades de almacenamiento electrónica de tipo DRAM son memorias RAM dinámicas. Son volátiles,
¿sí? Desde el punto de vista que su contenido desaparece cuando yo le quito la energía eléctrica, pero por su estructura el contenido también se va perdiendo y necesito de que yo arme toda una circuitería, toda una estructura para actualizar el dato y hacer confiable el contenido. La pregunta es, ¿por qué Core no lo siguen usando? Porque si es así, yo lo reemplazaría por una cosa mejor. Se sigue usando porque es barato, los chips de memoria, comparado con la cantidad de elementos que son capaces de ser almacenados. Se sigue usando porque son también, digamos, para esa densidad, lo suficientemente buenos en tiempo de respuesta para que el procesador pueda seguir tomando de ahí instrucciones y datos a la hora de procesar. Y esto, bueno, va a ser nuestra memoria principal de trabajo, va a ser ese caballito de batalla que usan los vendedores para publicitar un equipo informático. Me dice, esto tiene 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas. ¿Giga qué? Gigabyte. Unidad de almacenamiento. La memoria estática, RAM, es una memoria que sigue todas las características de la RAM, pero no tiene pérdidas. O sea, cada bit es una celda que no se descarga mientras exista el suministro de energía eléctrica. Y se lo va a usar en lugares donde se necesite, ¿sí?, almacenar, no digo que poquísimas cosas, sino pocas cosas, para mejorar una determinada funcionalidad del sistema. Por ejemplo, si yo en una comunicación tengo un emisor que trabaja a una velocidad y un receptor que trabaja a otra velocidad, o un productor y un consumidor, para que haya comunicación necesito un canal de comunicación. Existiendo el canal, si el productor, ¿sí?, lo hace a una velocidad mayor que el consumidor, en el envío de mensajes, va a haber mensajes que se van a perder porque el consumidor no alcanza a tomarlos a todos. Entonces lo que se habilita del lado del elemento más lento es un buffer. Es un espacio de memoria de almacenamiento temporal que me sirve para adaptar velocidades en una comunicación. El otro uso que se le da a las SRAM mayoritariamente es el caché. El caché es una unidad de memoria próxima al procesador donde se guardan instrucciones y datos que frecuentemente se utilizan a la hora de ejecutar un programa o un conjunto de programas. ¿Por qué lo hace? Porque en muchas arquitecturas el caché tiene un canal propio que lo vincula con el procesador. Porque en muchas arquitecturas el caché no comparte canal con otros dispositivos, por lo tanto no compite para ver si está desocupado o no está desocupado. El caché es una de las mejoras que tuvo sustancialmente las máquinas de escritorio, porque guardan ahí, temporalmente obviamente, instrucciones y datos que más frecuentemente se utilizan, y por lo tanto, como están próximas y lo devuelve a una velocidad mayor, porque no compite con otros, todo el sistema mejora. ¿Qué puede pasar? Que como no es muy grande, lo que vaya a buscar no siempre va a estar ahí. Entonces, si no siempre va a estar ahí, debe estar la manera principal. Entonces, como el mensaje para ir a buscarlos va por el paralelo para ambos lados, si no está ahí, se lo recupera del otro y se actualiza el caché. Eso es todo un tema que ustedes deberán aprender en otra materia. Por ahora es simplemente un comentario donde se lo puede usar la SRAM. Obviamente, ambos lugares no tienen forma de actualización, no necesitan ciclos de refresco.
Si uno ve la SRAM como celda básica de un bit, es una cosa bastante compleja. No solo porque tiene compuertas, tiene buffer, sino que tiene un secuencial. Un circuito secuencial va a diferenciarse del combinacional hecho con compuertas lógicas, ¿sí? Combinacional es totalmente reactivo, o sea, ingresa el dato y enseguida sale el resultado por la salida. En un secuencial, el resultado no solo depende de la entrada actual, sino de anteriores. Entonces, en estos casos, la celda en sí es compleja. Tiene muchos componentes. Por eso, cuando uno habla y lo compara contra una de RAM, cada celda, en el otro caso es un capacitor parásito. En esto no solo es un transistor, es una colección de transistores cada compuerta son estas, ¿no? Y este biestable es una colección de compuertas, o sea, cuando dice, no, pero la SRAM es más cara, y la SRAM ocupa más lugar. ¿Y cómo no va a ocupar más lugar si es otra cosa? ¿Cómo no va a ser más cara comparada con un transistor? Porque son un montón de elementos. Entonces a veces la gente se va de boca y compara cosas que no son comparables. Yo siempre le decía, yo tenía un Renault Sandero y se parecía en dimensiones a lo que era un Audi 3. Y yo decía, sí, uno es más caro. Sí, obviamente uno es más caro. Lo que pasa es que uno dobla 200 y el otro dobla. Uno levanta la tapa de capó y ve el motor, el otro ve el chapón. Son dos tecnologías distintas, son dos cosas distintas. Entonces, para comparar hay que comparar cosas que son comparables. Si no, no decir nada. El caché de la mano de la SRAM no crece tanto como la memoria de trabajo, igual que los buffers. No es que yo pongo más caché y mejora todo, más buffer mejora todo. No. Se hace todo un encuentro a nivel estadístico para ver hasta qué momento se puede incrementar y el sistema gana en rendimiento. Superado ese punto máximo, tiene sentido meter las cosas. Calle, digamos, perdón, la SRAM también se puede ver como unidades funcionales hechas de este tipo, donde cada cajita, cada bit es un biestable que está alimentado con distintas compuertas que hacen la lógica de control a fin de que yo pueda manipularlas de a byte, ¿sí? Como si fuera solamente un registro de 8 bits. Sin embargo, está hecha con un montón de modulitos y obviamente va a ocupar más lugar porque tiene más silicio dando vuelta y obviamente va a ser más cara, etcétera. ¿Pero por qué? Pues son dos cosas distintas. Ambas son RAM, desde el punto de vista que son regrabables. Se puede leer, se puede escribir en funcionamiento. Ambas son RAM porque son volátiles. Ambas perderán el contenido si se les saca el suministro eléctrico. Una va a ser más veloces, otra va a ser más lenta. Hasta lo que yo le decía, más barato, más lenta, yo qué sé. Son distintos, ¿no? O sea, son distintos los usos. Esto es memoria principal y la otra caché. Esto está tomado de un libro. Yo les digo, o sea, siempre los libros tienen cosas que están muy buenas y muchas que son observables, ¿no? Los libros se instancian en un momento determinado donde el autor dice,
Esto es lo mejor que pude redactar de lo que está dando vuelta. Pero la tecnología evoluciona, ¿no? Las PROM, la memoria PROM es una memoria de almacenamiento permanente. Su comportamiento puede verse como una matriz de conexiones en donde los cruces están unidos por fusibles. ¿Qué quiere decir? Esta es la entrada, esta es la salida, ¿sí? Entonces, si yo produzco, ¿sí?, la selección de alguna de estas filas y columnas, me devuelve algo a la salida. ¿Por qué dice que uno hace las cosas que se graban ahí en forma permanente? Si yo, de acuerdo a lo que está escrito ahí, empiezo a ver que estos cruces, supongo que son alambre de cobre, ¿no?, se ven unidos por un dispositivo que es un fusible, y un fusible, no sé cuántos conocen un fusible, es un elemento, en general son de, no en este caso, estoy hablando en lo grosero que uno usa para protección en circuitos, ¿no? Es un cilindro de vidrio que tiene dos láminas de metal en los extremos que lo cubre, y en el medio va como un pelito de cobre. Y el grosor de ese pelito de cobre es la cantidad de energía eléctrica que es capaz de soportar. Por encima de eso, se corta, explota, ¿sí?, se quema. Y se trata de que ese pelito sea lo suficientemente rápido para protegerme al resto del circuito al cual está entrando una cantidad de energía indebida. Ahora bien, si yo llego a imaginarme que esto es una matriz donde están los cables, ¿sí?, formando filas y columnas, y los voy a unir a través de este fusible, cuando grabo, no es que yo estoy soldando los puntos, lo que estoy rompiendo todo lo que no tiene que ver con la grabación. Estoy destruyendo los enlaces. Por una elevación de corriente. Quemo, y obviamente me quedan armados circuitos eléctricos, uniéndome las entradas con las salidas. Pongo el estímulo, saco la salida. Cambio el estímulo, cambio la salida. Acá dice, bueno, inicialmente una ROM nueva tiene todo conectado. Entonces cuando yo empiezo a grabar, por eso le decía, lo grabo una vez y vuelo unas cuantas cosas, me armo una conexión directa entre la salida y las entradas, y cada vez que elijo un elemento me devuelve cosas, ¿sí? Ahora, supone que yo me equivoqué. Bueno, si este es el circuito, que es inutilizado, o sea, ya no sirve, tengo que ir y poner uno nuevo. Entonces muchas veces se hacen por duplicado los circuitos, entonces cuando yo borro, quiere decir que a uno lo inutilizo totalmente, lo desconecto totalmente, y me queda el otro para grabar. Y hago lo mismo. Lo que no quiero que esté unido, lo quemo. Lo que quiero que esté unido, que me devuelve el dato, lo dejo sin quemar. Ahí está lo que yo le decía, se admite más de un grabado porque yo tengo más de un conexionado, ¿sí? Esta es una visión muy sencilla para que me entiendan cómo son las ROM y por qué son permanentes. Porque físicamente estoy armando, ¿sí?, un camino físico que une a un contenido con su salida. Siempre que haya energía, ese contenido se va a reflejar en la salida. Podría haber este emparellado de esta forma, ¿no?, donde yo puedo las entradas y sus combinaciones posibles, y luego digamos, con los lugares que yo deseo, ¿no? Esto vamos a aprender a hacerlo y mirarlo. Esto simplemente es como le puse ahí, ¿no? Le puse un estimado que es del año 2004, esto es muy viejo, lo usábamos hace mucho con un compañero mío en otra universidad, pero me da idea de cómo fue evolucionando, ¿no? Las PROM, las EPROM, o sea, no es un invento mío. ¿Sí? Fíjese que para el 2004 la flash estaba en 32 gigas,
Y hoy cualquier flash que se venda está en 128 gigas, 64 gigas. Si yo tengo la plata, no es otro problema, ¿no? Pero hay mucha capacidad en cosas muy chiquitas, ¿no? O sea, parece un bolazo, ¿no? O sea, imagínense que las primeras máquinas que yo vendía tenían como mucho 384K de memoria RAM, KB. Una frecuencia de 4,7 MHz de procesador, sin disco rígido. El disco rígido que se vendía era de 50 megabytes, valía $300, pero solo se podía usar 32 megabytes porque el sistema operativo no soportaba. O sea, una porquería, pero se vendía. Y el dólar era tan caro como el de ahora o más, ¿sí? Entonces, ¿sí? La unidad de almacenamiento electrónica puede ser del tipo RAM, del tipo de ROM. Vamos a repetir algunas cosas. Las de RAM se usa para memoria principal de trabajo. La CSRAM como memoria de almacenamiento temporal de poca capacidad con el objeto de mejorar el rendimiento de las máquinas. Buffer, caché. La ROM de tipo flash en todo dispositivo cuyo comportamiento se desea guardar en forma permanente y no puede ser borrado accidentalmente. Por ejemplo, el arranque de una máquina, las primitivas de manejo de las comunicaciones de una placa electrónica, datos de configuración, programas para chip dedicados. Acá hay una encapsulada, no sé si se alcanza a ver qué tan clara es la figura. Estas RAM, de pronto dijeron, bueno, se calientan mucho, vamos a poner una chapa para que disipe calor por conducción. Bueno, apenas la chapa se separaba un poco el contacto con el chip, se armaba un meñisco de aire, o sea, como si fuera un hueco con aire, y el aire es uno de los mejores aislantes cuando está quieto. Entonces, no solo que se calentaba, sino que no podía disiparlo, y se recontracalentaba y se quemaba. Obviamente, este tipo de encapsulado no existe más, ¿no? ¿Por qué no existe más? Porque se aprendió de que las cosas se queman si tienes encapsulado las memorias RAM en su estructura, ¿no? Es encapsulado con metal, con una chapa que lo recubre. A veces venía bien, porque eso lo hace también electromagnéticamente protegido, pero bueno, entre que se queme, que tenga un poco de ruido, me quedo con el ruido que siga funcionando, ¿no? Lo siguiente que, bueno, que dice acá cómo unimos todas estas cosas que hemos visto, el ROM, el RAM, los dispositivos de entrada-salida, el procesador, a través de los canales. La palabra base significa colectivo. El colectivo nuestro era un conjunto de personas que se transportaban, ¿no? La palabra es mucho más abarcativa. Puede ser una colección de alumnos, es un colectivo de alumnos, un colectivo de jubilados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en este caso es un colectivo de líneas de cobre, cables, ¿sí? Es un conjunto de cosas. Y voy a usar para interconectar elementos. Por ejemplo, en esta fotografía yo tengo sobre un sustrato de epoxi, ¿sí? Líneas cobreadas que unen puntos que son soldados entre los extremos, ¿no? Eso es lo que es famoso PCB o circuito impreso, en el cual yo voy a depositar todos los otros chips. El más puede verse como un montón de líneas cobreadas en paralelo o como cables propiamente dicho, ¿no? Envainados en plástico. Este es el típico del SATA, que sería lata, que lo ven cuando uno conecta un disco, ¿sí? Su conexión lógica es a través del serial lata. Esto era el de al lado, ¿no? El de la de izquierda, el de un conector también de disco para un disco de tipo paralelata. Nosotros le decíamos IDE, de así de bruto, pero el IDE significa electrónica de disco integrado, o sea, ¿qué es la electrónica que tiene abajo el disco? O sea, en definitiva, todo tendría que ser IDE. La interconexión o la interfase es paralelo, por lo tanto tiene un montón de cables, mientras que el SATA, el serial, tiene pocos cables. Sin embargo, es comparativamente veloz. Estos conectores iban a la placa y a los discos. Tenía suerte, andaban los dos; no tenía suerte, no andaba uno.
y entonces uno empezaba a inventar teorías, etcétera, etcétera, propias de ser un ignorante. Mucho del material que ingresaba al país venía sin manuales, sin nada, porque ahorra peso y pueden meter más cosas dentro del mismo contenedor. Se ahorra el flete. Este es un bus de tipo SCSI, donde los conectores, junto con la lógica de control que tiene el SCSI, permite numerarlos lógicamente, permite definir la prioridad de cada uno de ellos, a pesar de que están todos conectados en paralelo. El bus es un medio de comunicación entre dispositivos, cuyo sentido de flujo, o sea, para dónde van o para dónde vienen, y nombre será determinado por el tipo de mensaje que circula por ellos, ¿sí? Entonces, físicamente es un conjunto de líneas, cables, utilizados para la transmisión de datos, instrucciones, señales en general, entre los componentes de un sistema computacional. Este es el esquema clásico de cualquier libro donde aparecen todos los elementos de la máquina, por lo menos lo he visto hasta ahora, ¿no? La ROM, la RAM, los dispositivos de entrada y salida, y canales que llegan a todos por igual. El de dirección, el de datos, el de control. Después vamos a ver que el bus de control no llega a todos por igual, pero en principio este diagrama está bueno. Más de lo mismo, otra forma de expresarlo, ¿no? Canales. El address bus sería el bus de dirección, el data bus sería el de datos, el control bus sería el de control, ¿sí? El bus de datos básicamente es donde se transmiten los datos, datos en general, datos de instrucciones. Su desempeño o su transferencia depende del ancho del canal. Los anchos del canal se miden en cantidad de bits. Hoy estamos todos hablando de 64 bits, que no es poco, es un montón. Siempre se utiliza todo el bus y a veces no. A veces lo que conecta en un extremo no tiene esa capacidad para enviar menos. Entonces, su desempeño depende del ancho del canal. Cuanto más canal tenga, mayor cosas a la vez voy a poder transmitir. Este canal es bidireccional, ¿sí? O sea, puede enviar hacia los distintos elementos del procesador, o puede tomar de los distintos elementos del procesador. El bus de dirección, ¿sí? Es el canal sobre el cual yo voy a poner un conjunto de ceros y unos para seleccionar los dispositivos. Cualquiera sea. Sin eso, estoy frito, no sé cómo identificar. Y el bus de control me va a aportar todas esas señales que hace la comunicación para que sea robusta. Puede ser robusta, nosotros decíamos que era confiable y autónomo, ¿sí? Si la comunicación no es confiable, no sirve. Y si no es autónoma, no sirve. Acá sí, digamos, donde la cantidad de señales depende del dispositivo. Por ejemplo, en el bus de dirección, igual que en el bus de datos, yo hablo del ancho del canal. Puede ser 32 bits, 64 bits. En el bus de control yo digo que tiene señales de control y depende de las que van a los distintos dispositivos de acuerdo a la naturaleza del elemento que quiero controlar. No a todos van a llegar la misma cantidad de líneas de control. Mientras que a todos pueden llegar las mismas direcciones, los mismos datos a la vez. En el caso de las direcciones, cuanto más grande es el canal, mayor combinación de ceros y unos voy a tener, y si eso representa números que identifican a los elementos, mayor cantidad de elementos puedo seleccionar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el caso de la RAM, un conjunto de elementos que son todos igualitos, tengo que encontrarle la vuelta para identificarlos. Por eso aparece el concepto de direccionamiento. El concepto de direccionamiento viene de la mano de qué es una dirección. Y el concepto de dirección nace mucho antes que toda esta cuestión de la informática. La dirección, cuando uno es chico, siempre referencia a la dirección postal o a la altura a la cual se encuentra algo dentro de una calle.
ese valor me permite identificar en forma unívoca el elemento. Es muy raro ver que una misma calle tenga dos direcciones postales coincidentes o dos alturas de casa coincidentes, o sea, el mismo número. Puede darse, puede estar mal numerado, puede ser que la calle por el otro lado cambie, en vez de subir, baje y nada, o sea, el número. Pero estaría en un error. En caso de una máquina sería peor, porque si yo admitiera que dos cosas tienen igual identificador, iría uno, tendría que preguntar si es el debido, volvería, iría al otro, por lo cual todo eso explota en cantidad de tiempo perdido. Entonces, el direccionamiento es algo que existe en la máquina y es recontra útil. La forma de rotular para identificar a los elementos, a cada uno de los elementos con los cuales el procesador es capaz de leer o escribir, va a ser un número. Y cada número de estos elementos tiene que ser distinto de los otros, tiene que ser distinto entre ellos. Por lo tanto, cuando hablamos de direccionamiento, vamos a hablar de que el procesador es capaz de identificar a través de una dirección un elemento con el cual quiere dialogar. Dialogar significa leer o escribir. Entonces, pasamos a la diapositiva, dice, debido a que los elementos internos de muchos de estos componentes, ¿sí?, son de características similares, y no tienen cosas que se lo distinguen, debemos poner algún tipo de etiqueta de tal manera que permita al microprocesador identificar a cada uno sin ambigüedad. Si no, la máquina se vuelve lenta e indeterminada en su funcionamiento. Y es algo que no deseamos, ¿no? Cada vez contaba la otra vez, muchas veces no se han visto los barrios que surgen como plan de vivienda, todas las casitas son iguales. Y al principio, si yo no tuviera un indicador numérico, así, esta es la casa, no sé, 720, la otra es 721, etcétera, son todas iguales, podría pararme a cualquier parte. Después cada habitante le va poniendo sus características, no sé, le pinta de un color distinto, le pinta o le cambia alguna abertura, o le pone un arbolito, entonces ya son identificables a través de otros rasgos estas viviendas. Entonces, ese identificador es único, es un número. Es la única manera en que el micro empieza a ver al mundo que lo rodea. Entonces, una dirección es un número que identifica en forma unívoca a los elementos con los que pretende dialogar el procesador, leer o escribir. Va a tener números que identifican a los distintos elementos. Yo lo pongo acá en términos de memoria. Muchas veces los chicos ponen una dirección es un lugar en la memoria de trabajo, una dirección es un lugar en la memoria RAM. No está bien, no está mal. Una dirección es un número que identifica un elemento en forma unívoca, con lo cual el profesor quiere dialogar, leer o escribir. ¿Por qué? Si no, si eso fuera la definición, ¿qué le pondría a un puerto de trabajo, un puerto de entrada y salida? ¿Cómo identificaría una ROM y a su contenido? ¿Cómo me relacionaría con otros chips inteligentes si no es a través de una dirección sobre la cual voy a escribir o voy a leer? Entonces, cuando me ponen esas cosas, yo las considero que están equivocadas. Primero porque lo damos en clase, lo repetimos acá. Y usted trae una fórmula que lo leyó en un tutorial, lo trajo algún de estos jóvenes full stack que hablan en internet. Haga lo que quieran. Si el procesador no puede direccionar a los elementos, no los puede ver, no los puede usar.
Entonces, todo esto se va a comunicar a través del bus de dirección. Direccionar va a ser poner en ese bus una conexión de ceros y unos para identificar un dispositivo con el cual se quiere establecer una comunicación. Bien, esto lo voy a dejar pendiente, el último poquito que voy a dejar antes del parcial, así que si quiere pueden ir adelantándolo, ¿no? Porque me quedan 5. Ciclo de captura básicamente es ir a buscar a la memoria RAM un dato, ¿sí? Pues se habla de captura. El dato puede ser una instrucción o puede ser un dato puro, eso es indistinto. La idea es mostrar las líneas de control que hacen a la automatización de esta función, ir a buscar las cosas a la RAM por parte del microprocesador. Acá estamos entendiendo que es una máquina muy básica que usa solamente el procesador para ir a buscar a la RAM. Entonces, al menos deberán existir estas líneas, ¿no? Una que valida, y vamos a explicar por qué tiene que validar la dirección que está presente en una RAM, algo que le indica si es de lectura-escritura, es un mismo piolín sobre el cual va un 0 o un 1. En este caso, el piolín está rotulado como R barra negación de W o W negada, siendo R read y siendo W write. O sea, read, leer, write, escribir. Y esto es una señal de control que va a dirigir el procesador para que la RAM descargue el contenido del canal y se pueda leer. Y esto ya es una línea de control que hace la arquitectura que me permite seleccionar entre varios bancos de trabajo. Vamos a ver cómo es esto. Yo puedo ver acá una serie de gráficos en el cual el componente, todo esto que quiere representar una RAM, y en vez de representar un bit, arma una celda con una colección de bits. Lo primero que se hace es seleccionar el banco, y eso ya va dentro de otro arreglo del direccionamiento, pero eso simplemente queda en una anécdota ahora. Lo primero, cuando yo direcciono, que pongo en el bus una colección de ceros y unos, hay que entender que eso le llega a todos por igual. A ver si tengo uno acá, espérenme. No, no tengo un dibujo como la gente. Bueno, no importa. Les prometo la próxima lo pongo así, me entienden. Entonces, si esta dirección que yo pongo acá le llega a todos por igual, quiere decir que si estaría enviando, por ejemplo, una dirección que va a un puerto de entrada-salida y le llega a todos por igual, la RAM se estaría equivocando si lo toma como algo verdadero, porque estaría seleccionando una de sus celdas para descargar un dato en el canal. Entonces, el mismo procesador, cuando ponga algo que va dirigido a la RAM, lo indica a través de una señal de control diciéndole, mire, esto que tiene usted acá adelante es válido. Y si es válido, este decodificador lo va a transformar en un solo elemento, en uno a la salida, con una patita solo en uno a la salida, y todo el resto en cero. Físicamente hablando, va a haber un hardware que esa combinación de entrada trabaja internamente y la traduce en que se enciende solamente un elemento de la salida. Con eso logra elegir uno solo elemento por cada combinación posible. El Binary Memory Address lo que está haciendo es el pasa no pasa entre ese mundo compartido del bus de dirección con el mundo interno de seleccionar un elemento en una RAM. Al arranque hay que indicarle también si es de lectura-escritura la operación que se quiere hacer. Dice es lectura. ¿Cómo me cuenta en un piolín que está rotulado R barra W guión? ¿Qué es lectura? Si pongo un 1 o un 0, aquella letra, literal, palabra, que no está negada como la W en este caso, se acciona si hay un 1. Y aquella letra, literal o palabra que esté negada totalmente, se acciona si hay un 0. En este caso, cuando yo en RW pongo un 1, digo que le voy a leer, y la memoria responde a entregar un dato. Nunca pongan que la memoria testea el valid memory address. ¿Sí? No, la memoria testea el BMA. No. La memoria
testea el RW. No, pues si la memoria haría esa función, esa acción de testear, estamos frente a un elemento inteligente. Y entonces yo pongo mal. La memoria es un elemento pasivo. Entonces, si se le indica con un 1 que se active la lectura, la celda que se seleccionó produce una salida, pero no al canal, a un buffer, a una unidad intermedia de almacenamiento. ¿Por qué? Porque el bus de datos también es compartible. Y hasta que no le llegue una señal de control que dice, che, dame ese dato, porque ahora el canal está vacío y te lo puedo leer correctamente, no lo hace, lo mantiene ahí. Así que bueno, vamos cortando acá y la semana que viene termino, me quedan 4 o 5 diapositivas nada más.